Mi nombre es Francisco Pacheco. Soy origen de la comunidad de Chuy Cruz, del pueblo de Totonicapán, y soy de un paraje de esta comunidad, La Buena Esperanza. Como guía espiritual, los abuelos me revelaron y me dieron más la sabiduría y la inteligencia para lograr este trabajo. Don Francisco, llamado cariñosamente Don Chico, es un guía espiritual que trabaja en el municipio de Totonicapán, Guatemala. Como guía espiritual, Don Chico conserva un aspecto importante de la cultura maya. Don Chico y su hija Isabel me invitaron a una ceremonia maya. A través de la ceremonia y una entrevista, Don Chico me enseñó acerca de su creencia y las dificultades que enfrenta la cosmovisión maya, los cuales quisiera compartir en este video. Como cuenta Don Chico, la cosmovisión maya es una tradición de su familia. El abuelo de mi querida madre, él es guía también. Él bajaba a centro y tenía unos 13 jícaros, los chiquitillos. Echaba atolito dentro y trae al enfermo, entra adentro con ellos, vienen a hacer su pregunta. Y al terminar hacer la pregunta, entonces le dicen qué es lo que debe hacer. Entonces dice el guía que agarren su jícaro, tome el atolito y tome el enfermo, y ya caminando sale el enfermo. Mi bisabuelo. Después mi abuelo, el papá de mi mamá, también él es guía. También trabaja. Pero uno de los nietos de mi abuelo, ninguno de ellos trabaja, solo yo. No sabemos exactamente por qué los hermanos y primos de Don Chico no siguieron el camino del guía espiritual. Al mismo tiempo, ocurrió un incidente que posiblemente les influyó a tomar un camino diferente. Mi papá, mi abuela, ella celebraba ceremonia. Y después, mi papá celebraba ceremonia. Pero cuando vino la doctrina cristiana que hizo, vinieron los sacerdotes, mandaron personas de ir a destruir los altares. El testimonio de Don Chico nos indica que existían los actos contra la cultura maya en el siglo XX, semejante a la quema de los ídolos y documentos mayas hechas por Fray Diego de Landa durante el siglo XVI. Y lastimosamente, estos actos aún existen hoy en día. Aproximadamente, estoy hablando hace como 3 años, nos lograron destruir los altares de nuestros abuelos, donde estaba la cruz antigua. Lograron destruirlo, pero esta pobre gente no lograron quedarse con los éxitos, con el gusto, sino en vez de que nos vinieron a acabar, logramos retomar de nuevamente. A pesar de la opresión y discriminación, las ceremonias mayas se realizan en esta comunidad y parece que Totonicapán es uno de los lugares donde se practica esta religión más activamente en Guatemala. El gran número de guías espirituales que practican en esta comunidad lo confirma. Actualmente hay unos 65 guías espirituales en la comunidad de Chuy Cruz. Por eso, la cosmovisión maya y sus ceremonias no son nada misteriosas. Ser guía espiritual no es del otro mundo, sino el mismo Ajau la transmite. El mismo Ajau le hace conocer a uno. El mismo Ajau le hace revelar a uno cómo se encuentran sus hermanos. ¿Cómo es servir a nuestros abuelos? Nuestros abuelos caminan sobre el espacio y yo siempre hemos tratado la manera de comunicar con ellos, y ellos revelan y ellos enseñan. Las ceremonias mayas son una manera para comunicarse con los abuelos, navales y dioses. A los abuelos, que sí, de verdad, ellos existen. Increíblemente, pero ellos cuando se manifiestan, dicen, pero ellos no hablan, sino se manifiestan a través de las señas, a través de los tiempos, a través de lo que marcan ellos. Y uno pone por su parte para lograr hacerlo. Como guía espiritual, Don Chico recibe los mensajes y consejos de los abuelos, los analiza y los transmite de una manera que podemos entender. Nos cuenta sobre su reacción física cuando recibe los mensajes.
Y les llamo los abuelos. Les digo, ya es, ayúdame para ayudar a sus hijos. Y empieza a palpitar mis ojos. A veces empieza a mover mi nariz. O empieza a palpitar la boca, la parte por acá, en ambos lados. Al lado derecha es cosa buena, el lado izquierdo es mala. A mí me empieza a marcar en esa manera. Don Chico aprendió a ser guía espiritual a través del apoyo de muchas personas. Mi guía, pues el que me guió, el que me encaminó, es una persona de 85 años. Y esta persona me encaminó sobre 4 presentaciones en los altares. Y después me mandaron a llamar diciéndome que ya no puede él guiarme sobre los servicios o ver los abuelos. El señor que le enseñó a Don Chico el camino de guía espiritual se enfermó, se quedó en cama y ya no podía seguir enseñándole. No sé yo no sabía cómo es llamar los altares, llamar los abuelos, hablar sobre los signos del calendario. Yo no entiendo eso. Yo no tengo cruz, no tengo mi tzité, el frijolito, ¿verdad? No tengo mi cruz, casi estoy con las manos cruzadas. Yo celebraba mi ceremonia lo que me enseñaron, eso es lo que hacía. ¿Cómo es? A ver, pero lo más sencillo lograba entender. ¿Qué pasó mucho antes? Un ancianito también se acercó conmigo. Los abuelos saben lo que hacen, los nahuales saben lo que hacen. Y me llamó, me dice, mire, me dijo, ¿tú trabajas? Me dijo, no, le dije yo. Sí, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no dices la verdad que tú puedes? Me dijo. Pues yo le tuve que decir, bueno, yo sé celebrar, pero a mi manera. Su manera incluye realizar las ceremonias descalzo. Uno tiene que trabajar descalzo. ¿Cuál es el motivo? Recibir energía de la Madre Tierra. Mientras Don Chico comenta sobre su desventaja como guía espiritual, me pareció que su fuerza ha sido poder admitir lo que le hace falta. Por ejemplo, debido a la falta de oportunidad, Don Chico no puede leer ni escribir. No obstante, eso no lo detuvo. Ser guía espiritual tiene que recoger un montón de sugerencias. Hablar con otras personas de ser guía espiritual, de ahí se va preparando uno para sacar una buena conclusión. Yo he hecho así en mi vida. Yo, como le digo, no sé leer, escribir, pero a veces yo pongo programas. A veces, por eso tengo una radio ahí, ¿verdad? Siempre escucho. A veces cuando empiezan a hablar, hay guías espirituales que empiezan a hablar y uno se pidiendo el ajau que me dé sabiduría para ayudar a mis hermanos. Y solo así, poco a poco, va entrando. Para ser guía espiritual, tiene que recoger un montón de cositas. Sin duda, esto es lo que hizo Don Chico y por eso llegó a ser un guía espiritual con mucha experiencia y sabiduría. Y Don Chico también cuenta con una mente muy abierta. Por ejemplo, mientras entiende y enfatiza la importancia del número 13 de la cultura maya, acepta los cambios después de la conquista. El ser humano tiene 13 agujeros. Entonces, ¿cuáles son los 13? Se cuenta los 13 altares. Y cuando se hace el conteo del calendario, son 13 del conteo. Los 20 días se cuenta, tiene los 20 días la cruz, lo que uno tiene. Ahora en el tiempo del mus se celebran los quinceañeros. Ese es lo que más existe ahora. Mucho antes se celebraba los 13. Es como fuera 15. Ellos lo celebraban. La actitud de Don Chico ha sido clave para que muchas personas, incluso sus hijos, llegaran a ayudarlo en la trayectoria. Por ejemplo, yo no sé leer, escribir, no puedo usar el Popol Vuh, no puedo sacar el signo de otra persona, pero para eso es gracias a Dios que mi hijo está. Él es lo que me ayuda para sacar los conteos del signo de la persona, cuánto es lo que lleva.
Logré, pues conseguí mi tzité, era de un ancianito, me dieron ese tzité y mi cruz y el calendario, pues poco a poco logré salir adelante. Don Chico usa tzité o los granos de árbol cepito, que los abuelos Xupiacoco y Xumcané utilizaron para su adivinanza en el Popol Vuh. Al mismo tiempo, como muchos otros guías espirituales, podemos ver la influencia del cristianismo en su pensamiento de ceremonia, un ejemplo del sincretismo y también confirmando la mente abierta de Don Chico. Entonces, ¿qué hago yo cuando yo comienzo? Cuando me dicen que es preguntas, luego me pongo a pensar, Señor, ayúdame, no me dejes solo. Para lograr sacar adelante y para ayudar a tu hijo, Señor. Te pido, Padre, que no me dejas mal. Y no te dejo mal, Padre, ante esta pregunta. Y gracias a su esfuerzo, su hijo hace ceremonias junto con Don Chico y su hija, que está en los Estados Unidos, retomó su destino como guía espiritual. Ella pues dejó un gran tiempo todavía de ser guía, pues ahora también ella está trabajando allá. Don Chico mantuvo su tradición familiar como guía espiritual y desea que continúe esta hermosa cultura. A los que vienen creciendo, tratemos de no perder las tradiciones de nuestros antepasados. Y Don Chico nos dejó este mensaje. Dijo mi querido padre, descansa en paz, que cuando pasas en este mundo, deje marcadas tus huellas para que alguien te va a seguir en las cosas buenas. Seguramente, Don Chico ha dejado una gran huella en la cosmovisión maya.